bien, antes de iniciar, el título del sermón de esta tarde es: En la aflicción suprema tenemos un Dios supremo. Antes de iniciar, es necesario hacer una breve explicación de esta porción específica en el Evangelio de Juan, porque tiene una peculiaridad bastante interesante. A diferencia de los otros evangelios, Juan no inicia su relato sobre el ministerio de Jesús con el nacimiento o con la genealogía, ni tampoco inicia directamente en su ministerio, sino que Juan inicia de la manera más general y amplia posible, en el punto en el que si nosotros fuésemos a contar la historia de Jesús, tal vez nunca hubiéramos empezado por ahí. A los que evangelizando les gusta extenderse horas de horas, probablemente sí se van ahí y empiezan a narrar el evangelio desde ese punto. A mí me pasa. Pero Juan inicia desde el principio y nos relata al Cristo, preexistente. Como inicia: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Inicia desde la eternidad pasada, de una manera general, y durante los próximos 12 capítulos todo pareciera ser que va muy rápido. Vamos de la eternidad pasada al ministerio terrenal de Cristo, y luego Juan hace algo que es único a su evangelio y brillante en la narración: se detiene. Va muy rápido y de un pronto a otro el tiempo se extiende, y desde el capítulo 12 hasta el final todo pasa en una semana. Y en el capítulo 13 y también en el capítulo 14, vamos a ver cómo él aún baja toda la velocidad aún más y se detiene a narrar extensiva y exhaustivamente una noche, la última noche en la que Jesús está con sus discípulos. Y acá yo quiero que nosotros pensemos un poquito. Si supiéramos que somos condenados, que nuestra hora se acerca, que son las últimas horas que tenemos con nuestra familia, con las personas que más amamos, ¿qué les diríamos? ¿Qué sería aquello que nosotros queremos que les quede a ellos cuando nosotros ya no estemos? Y eso es precisamente lo que ocurre en este capítulo o en esta porción. Y por el otro lado, ¿qué le diríamos nosotros si estuviésemos del otro lado y fuéramos los familiares, los amados de esa persona que se va? ¿Qué haríamos? Y vamos a ver precisamente eso. ¿Qué les dice Jesús a sus discípulos y cómo responden ellos ante el hecho de que Jesús está pronto a partir? Vamos a leer toda la porción y quiero que conforme vayamos leyendo cada intervención de los discípulos, la utilicen como un cambio de secciones para que puedan ubicar bien cuáles son las partes por las que vamos a ir a través de este sermón. Dice así a partir del versículo 36 del capítulo 13. Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió: tu vida darás por mí. En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, allí estéis también vosotros, y conocéis el camino a donde voy. Tomás le dijo: Señor,
Si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las mismas obras. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que oís no es mía. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Oremos. Dios bueno y misericordioso, gracias Señor por reunirnos hoy acá, Señor, como iglesia, a adorarte, Señor, a rendirte culto. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de escuchar tu palabra, de aprender, Señor, de ti, nos das, Señor, el privilegio de ser transformados día con día, Señor, por la predicación de tu palabra. Señor, te pedimos que esta noche el sermón sea de bendición para nuestras vidas, que nos confrontes, que nos cambies, que nos transformes, Señor, que cada día podamos parecernos más a Cristo. Te pido, Señor, que me utilices sabiamente para exponer correctamente tu palabra, que a pesar de mis imperfecciones, tu Santo Espíritu pueda transformar nuestros corazones y pueda enseñarnos e instruirnos en tu verdad. En nombre de Jesús, amén. Muy bien. Lo que da paso a esta porción o a este pasaje es la siguiente frase: Jesús se va. En el capítulo 13, y realmente Jesús ya ha venido desde capítulos anteriores diciéndole a los discípulos, me voy, me voy, me voy. El mismo Pedro, que acá es el primero que hace una intervención, el mismo Pedro, capítulos anteriores, cuando Jesús le dice que es necesario que él entregue su vida, le dice, Señor, que esto no te acontezca. Ya ellos sabían que Jesús había de irse, pero ahora la partida de Jesús era más real que nunca.
estaba más cerca que nunca. Y el tono de este pasaje es un tono de urgencia. Me voy. Una noche más y ya no estaré con vosotros. En la predicación anterior, en el capítulo 13, vimos que Jesús les dice que Él se va y lo que quiere de ellos es que se amen unos a otros y que tengan unidad, como Él y el Padre tienen unidad. Y ante esto, Pedro no se preocupa por el hecho de que Jesús les dice ámense. Lo que está en la mente de Pedro y probablemente del resto no es el mandamiento, sino que Pedro le dice: Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió: a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Y vamos a ver cómo, al igual que Pedro, todas las intervenciones de los discípulos están bañadas de confusión, de miedo. Su maestro, con el que han compartido durante los últimos 3 años, a quien han visto hacer milagros, a quien han reconocido que Él es el Mesías prometido, Él se va. Y lo que inunda el aposento alto es miedo, confusión, incertidumbre. ¿Qué va a pasar después? A esta pregunta de Pedro, ¿de dónde va?, es muy interesante que Jesús le responde que Él no lo puede seguir, pero lo va a seguir después, anunciándole la muerte que había también de padecer. Años más tarde, Pedro es martirizado y sufre la misma muerte que Jesús, crucificado. ¿Recuerdan? Al revés, porque no era digno de padecer la misma muerte que su Salvador. Pero acá Pedro no lo entendía y le dice: Señor, pero ¿por qué no te puedo seguir ya? Antes le decía: Señor, no te vayas, y ahora sabe que se va a ir y le dice: ¿por qué no te puedo seguir? Si yo mi vida pondré por ti, yo mi vida daré por ti. Al Salvador del mundo, Pedro quería salvarlo. Y Jesús le dice: ¿tu vida darás por mí? Y esto podría parecernos como un regaño. En verdad te digo, no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Pero realmente Jesús le está mostrando a Pedro que a él no le toca poner la vida por Cristo. Es Cristo quien debe poner la vida por sus discípulos. No hay nada que Pedro pueda hacer. No hay nada que Pedro pueda hacer porque Dios no quiere que Pedro haga algo al respecto. ¿Recuerdan cuando llegan a apresar a Jesús y saca su espada y le corta la oreja al otro? Jesús no quería ser liberado de esa hora, porque sabía que era necesario que Él se fuera. Continúa en el capítulo 14, versículo 1. Y les dice: no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os lo hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Ellos eran judíos. Entendían quién era Dios, sabían lo que Dios Padre había hecho a través de toda la historia y creían en Dios. Y Jesús se equipara con el Padre diciéndole: creen en el Padre de la misma manera en la que ustedes creen en el Padre, crean en mí. Y a continuación Jesús va a hacer la que creo yo que es una de sus
afirmaciones más explícitas de que Él y el Padre son uno solo. Hay quienes dicen que Jesús en los evangelios nunca afirma que Él y el Padre son uno solo. Bueno, si esto no es eso, entonces no sé qué es. Porque vemos cómo claramente, con qué autoridad les dice: así como ustedes crean en Dios, crean también en mí. Y les empieza a dar una palabra de consuelo. En este momento de aflicción suprema, les dice: no se turbe vuestro corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y va a ir a preparar un lugar para ellos. Note que no, esto es muy interesante, porque Jesús no va a ir a construir moradas. Ya hay moradas en el cielo, preparadas para nosotros. Jesús va a ir a preparar un lugar para vosotros. No, la idea aquí no es que Jesús va a ir a construir nuevas moradas, ya están. Simplemente va a ir a prepararlas, y la ilustración aquí es realmente la ilustración del novio con su novia. En los tiempos bíblicos, cuando una persona se casaba, el novio iba a la casa del padre y preparaba el lugar para que su novia fuera añadida a la familia del padre. Y tal vez aquí la ilustración más clara sería en una familia real. Tenemos la idea aquí de un palacio donde él va a prepararle a su novia un lugar donde pueda habitar con él eternamente. Y si me voy, les dice, y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Me voy a ir, pero voy a volver por ustedes. Es lo que les dice el Señor. Los llevaré a estar conmigo. Para los creyentes, la promesa del cielo no es el cielo. La promesa del cielo es estar con Cristo. No es en sí el lugar lo que nos debe de motivar a continuar adelante. No es en sí las calles de oro y las puertas de perlas, no. Es la persona que nos espera ahí, la persona que viene para llevarnos ahí. Tomás entonces le hace otra pregunta. El confundido Tomás: Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Y acá Tomás evidencia la confusión y la desesperación. Ellos sabían el camino. De hecho, Jesús había afirmado en el versículo 14: y conocéis el camino a donde voy. Pero era tanto la turbación que tenían, era tanta su aflicción, que no podían ver con claridad. Habían olvidado la instrucción durante los últimos 3 años. Había olvidado segundos atrás que Jesús ya les había dicho que conocían el camino. Y Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me hubierais conocido, también hubierais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Una de las doctrinas más que distingue más al cristianismo de otras religiones es la exclusividad de la salvación en Cristo. Solo hay un camino. Afirmamos que solo hay un camino para ir a Cristo. Es exclusivo, no hay para ir a Dios, no hay otro camino.
Jesús es la única vía por la que podemos ir al Padre. Y le dice, si me hubieran conocido, si realmente me conocen, habrían conocido al Padre. Y nuevamente Jesús les está afirmando esto. Y Felipe le pregunta realmente lo mismo que él está diciendo. Otra vez vemos cómo Jesús afirma algo y los discípulos no entienden y le preguntan lo mismo que él acaba de decir. Y esto va a ser recurrente. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Hasta este punto hemos visto cómo el Señor, con paciencia, a cada una de estas preguntas le ha respondido a sus discípulos con amor, pacientemente, como un niño. Yo ahora con Saúl, ya estamos en la, ya estoy como Henry, dando ejemplos de, llegué. Yo ahora con Saúl estamos en la etapa ya donde él está teniendo más autonomía y ya gatea para ir a los enchufles y meter el dedo. Ya tenemos que estar poniéndolos. Saúl no. Con paciencia. Igual que un bebé de 6 meses estaban los discípulos aquí. Y Dios y Jesús con paciencia les estaba reiterando y reiterando. No se preocupen. Lo que Jesús está diciéndole aquí es: no hay nada que temer, me voy, pero volveré. Y si eso no es suficiente, me voy, volveré, y yo soy el camino a ir donde yo estoy. Y si eso no es suficiente, ustedes han conocido al Padre, si me han conocido verdaderamente a mí. Y Felipe les dice: Señor, muéstranos al Padre, y ya, con eso nos tranquilizamos. Y aquí el Señor dedica la respuesta más extensa a esta necedad de Felipe. Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo os lo haré. De nuevo, 3 años, Felipe, 3 años. Y no conoces que yo soy en el Padre, que yo y el Padre uno somos. Las palabras que yo os digo, esto es muy interesante, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que dice las palabras. Eso dice el versículo. No. Uno esperaría que eso es lo que el versículo debería decir. No. Las palabras que yo digo, el Padre que está en mí es el que las dice. Pero no, dice: el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Las obras del Padre son las palabras de Cristo. Las palabras de Cristo que tienen el poder de transformar los corazones de piedra. Las palabras de Cristo de Génesis a Apocalipsis. Y si esto no es suficiente, si mis palabras no son suficientes, Felipe, crea por las obras. ¿Cuáles obras? Las que le han visto hacer. ¿Cuáles obras? Convertir el agua en vino, resucitar a Lázaro, darle vista a los ciegos. Jesús les recuerda a sus discípulos estas obras milagrosas que ningún otro ser humano
Si no fuese Dios mismo, puede hacer. Y con esta autoridad, revelándoles que Él y el Padre uno son. Les dice lo siguiente en el versículo 12. El que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Noten cómo se ha repetido constantemente que Él va al Padre. Yo no voy a morir. Sí va a morir, pero no simplemente voy a morir. No simplemente voy a ir a la cruz. No simplemente me van a sepultar. No simplemente voy a sufrir ante las manos de los romanos. No. Lo que está pasando aquí es que yo voy al Padre. Y es necesario que yo vaya al Padre. Si Jesús se queda con los discípulos, la redención nunca se hubiese completado. Era necesario que Él les dejara momentáneamente. Si Él se va, los discípulos van a participar en las obras de su Maestro. Y aún mayores obras harán. Mayores no en potencia, mayores en extensión. Jesús en su ministerio terrenal no salió más allá de Israel, pero sus discípulos esparcirían el evangelio a todo el mundo hasta el 2023 aquí. Era necesario que Jesús se fuera para que ellos participaran de sus obras e hicieran mayores obras que Él. Y les promete y les dice: y todo lo que ustedes pidan, al hacer esas obras mayores, todo lo que ustedes pidan al Padre en mi nombre, lo haré. Si me pedís algo, enfatiza, si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. El Señor dándoles evidencias de la unidad con el Padre, dándoles evidencias que ese Dios del Antiguo Testamento y Él son uno. Les promete que cuando Él se vaya, todo lo que ellos le pidan, de acorde a su voluntad y de acorde a su plan, Él lo hará. Y no solo esto, sino que les promete que les enviará al Espíritu Santo. Jesús les dejará al Espíritu Santo, del versículo 15 al versículo 21. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Yo me voy, pero les enviaré a un consolador. Yo estuve con ustedes solo 3 años, Él estará con ustedes para siempre. Jesús les promete que le enviará al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni le ve ni le conoce. Pero vosotros sí le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y esto es impresionante porque Jesús no solo mora con el Padre, no solo es uno con el Padre, sino que les dice que el Espíritu Santo será uno con ellos, morará en ellos. El Espíritu Santo a quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce. ¿Y por qué? ¿Por qué no puede recibirlo? Porque no le aman, porque no guardan sus mandamientos.
la clave para tener al Espíritu de verdad morando en nosotros, no a la par, no arriba, en nosotros, es amar a Cristo y guardar sus mandamientos. No es reconocerle intelectualmente. No es reconocer que sus milagros fueron verdad, como ellos lo reconocían, porque lo vieron literalmente. Es amarle y guardar sus mandamientos. Es amarle y obedecerle. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por qué amarles? ¿Qué tiene que ver el amor en estos pasajes? ¿Dónde están mostrando ellos una falta de amor? Más adelante lo veremos, pero déjenlo ahí. Y continuemos con el versículo 18, dice: no os dejaré huérfanos. Esta porción es Jesús vez tras vez confortándolos, consolándolos, diciéndoles: no van a estar solos, no van a estar solos. Me voy porque voy a preparar un lugar para ustedes y volveré. Y tal vez acá los discípulos podrían preguntarse: sí, pero ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos hasta entonces? Cantábamos hace poco el penúltimo canto, y yo creo que es una de las expresiones que más esperanza nos da a los creyentes, que Jesús vendrá en una nube a llevarnos. Pero ¿qué hacemos hasta entonces? Parece el camino ser muy largo. ¿Qué hacemos hasta entonces? Bueno, el Señor estará con los discípulos, les promete. El Espíritu Santo estará con ellos y no los dejará huérfanos. Vendré a vosotros un poco más de tiempo y el mundo no me verá más. Es decir, en unas horas voy a morir y ya el mundo no me va a ver. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Y acá el Señor antes les prometió que Él iba a ir a preparar moradas para ellos y regresaría en un evento futuro. Acá les está diciendo: un poco más de tiempo y el mundo no me va a ver, pero ustedes me van a ver. ¿Por qué? Porque en 3 días resucitaría y estaría con ellos y le verían nuevamente. Y cuando eso pase, ellos conocerán que Él está en el Padre y ellos están en Él y Él en ellos. En otras palabras, tendrán la presencia de la Trinidad habitando en ellos todos los días. Los creyentes tenemos la presencia de la Trinidad en nosotros. Y notemos aquí cómo Jesús lo que utiliza para consolar los corazones de los discípulos no es psicología, no es palabras tiernas de no, tranquilo, todo. Es teología profunda. A un grupo de judíos que no comprendían en lo absoluto la Trinidad. Su teología se basaba en un único Dios, en una persona. Y ahora Jesús les está hablando de que Dios tiene 3 personas. Pero Él utiliza teología profunda para consolar sus corazones. Y esto debe animarnos a nosotros a que es la Biblia lo único que puede consolar los corazones afligidos, a que es un conocimiento profundo de ese Dios supremo lo que nos puede consolar
en la aflicción suprema. No son técnicas, no son tácticas, no es meditación, no es luces y un show y palabras de ánimo desde un púlpito, no. Es doctrina. Otra cosa que se evidencia acá es que aquellos que gozarán del Espíritu Santo, aquellos que gozarán de la unidad con el Espíritu Santo, del Consolador, el Señor lo dijo en el versículo 15 y lo vuelve a decir acá, es el que tiene sus mandamientos y los guarda. Los que de verdad le aman son conocidos por su obediencia al Señor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y después de todo esto, después de todas estas promesas, después de esta maravillosa exposición de que no los va a dejar huérfanos, de que viene alguien más, de que Judas, no el traidor, solo está pensando en una cosa. No está pensando en, qué interesante, ¿qué será esto del Espíritu Santo? Quiero saber más, Señor. O no está pensando en, Dios, gracias, porque aunque no comprendo, me has dado esta promesa a mí. Porque aunque no lo merezco, has decidido salvarme a mí. No es eso lo que está pensando. Está pensando, Señor, ¿y qué ha pasado? Que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo. Acá podrían estar pasando dos cosas. Una, que es clara. Ellos continuaban esperando un reino terrenal. Ellos estaban esperando la liberación. Estaban esperando que el Mesías les libertara de la opresión romana, que restaurara el mundo. Y esta frase, ¿y qué ha pasado?, literalmente significa ¿qué ha cambiado? Un poco tiempo atrás le habían visto entrar de manera triunfal en Jerusalén y pensaron, seguro aquí es. Llegó la hora. Y ahora las amenazas de muerte estaban golpeando. Satanás se acercaba. Perdimos, derrotados. Jesús se va. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué solo nosotros te podremos ver? ¿Qué pasa? ¿Qué hay del resto del mundo? Además, aquí podemos ver cómo Judas, en lugar de agradecer por la misericordia y la gracia de Dios hacia ellos, está más preocupado porque el mundo no lo tiene. Y uno podría pensar, qué buenas intenciones, tiene pasión por las almas. Al igual que uno podría pensar con Pedro, qué buenas intenciones, quiere luchar por su maestro. El Señor más adelante nos muestra cómo estas preguntas de ellos evidenciaban egoísmo. No era amor. No estaban pensando en lo que a Jesús le iba a pasar, estaban pensando en lo que la muerte de Cristo iba a representar para ellos. A veces maquillamos las buenas intenciones y nos preocupamos por cosas que no deberían de preocuparnos y no agradecemos las promesas tangibles de Dios, no agradecemos el sacrificio de Cristo. Hay una verdad que no se puede discutir y es que el amor de Dios y de Jesús hacia los suyos es un amor más profundo que aquel que Él tiene
por su creación. Él a su iglesia la ama de una manera distinta, especial, al punto que la Trinidad mora en nosotros. Jesús parece no responder a esta pregunta. Simplemente le dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. A este punto sentimos que esto ya lo hemos leído como 7 veces. Pero es que el Señor continúa enfatizando sobre lo mismo. Y aunque pareciera que no le responde, sí le está respondiendo. Y la clave es esta: el que no me ama, no guarda mis palabras. El que sí me ama, guardará mis palabras, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. Y parecería ser que esto es una progresión y que para que el Señor nos ame, para que el Señor haga morada con nosotros, nosotros tenemos que amarle primero. Pero ¿no dice acaso la palabra que nosotros le amamos porque Él nos amó primero? Acá Jesús lo que está haciendo es confirmando que aquellos que realmente son suyos se caracterizan porque le aman y porque guardan su palabra. Estos son aquellos a los que Él y el Padre y el Espíritu Santo vendrán y morarán con Él. Y el mundo no le ama. Y el mundo no guarda sus palabras. Y esto más adelante tendría consecuencias para los discípulos. Y tiene consecuencias hasta hoy día para nosotros. Por esta razón ellos serían perseguidos hasta la muerte. Porque el mundo no ama al Señor, no guarda su palabra. Y acá vemos cómo Jesús no les está diciendo: tranquilos, no van a sufrir. No, nunca les dice eso. Lo que Él utiliza para consolarles no es prometerles que seguirle implicará una vida de felicidad. No. Él se enfoca en quién es Él. El objeto de nuestra fe determina la calidad de nuestra paz en la adversidad. Nuestra esperanza no es que no vamos a padecer aflicción. Nuestra esperanza es el objeto de nuestra fe, es Cristo. Es por lo que Él hizo en la cruz. Es porque Él y el Padre uno son. Es porque Él ha enviado al Espíritu Santo para morar con nosotros. Estas cosas os he dicho estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y a este punto pensaríamos que los discípulos ya están tranquilos, que ya entendieron. Pero realmente nosotros tampoco hubiéramos entendido. Hasta este punto Cristo les ha dado promesas increíbles y les ha hecho afirmaciones exclusivas para ellos. Recordemos, este es el ministerio privado del Señor. No está con las multitudes, está con los suyos. Les ha dicho que los llevará al cielo. Les ha dicho que vendrá por ellos, que Él es el camino y ellos conocen el camino porque le conocen a Él. Les afirma que Él es uno con el Padre, que tendrán todos los recursos del cielo a su disposición, que les enviará al Espíritu Santo para consolarles y para guiarles a toda verdad, que serán literalmente el templo de la Trinidad. En resumen, les ha dicho: no teman, no estén turbados, porque yo soy el Dios supremo.
Pero con todas estas afirmaciones vemos en estos últimos versículos que continúan turbados. Como si esta extensa porción nunca hubiese pasado. Jesús vuelve a repetir las mismas palabras del versículo 1 en el capítulo 14. Y les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Y el Señor acá hace algo increíble. La paz os dejo, mi paz os doy. Esto era un saludo clásico en los tiempos bíblicos, era un saludo, era una despedida. En este caso, el Señor lo utiliza como una despedida. La paz os dejo. Pero le da otro sentido más profundo y les dice: mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. Jesús, el creador del tiempo, se le estaba acabando el tiempo. Y en esos momentos tenía una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque Él era Dios. ¿Cuál es la paz que tiene Cristo? Él no se sobresalta, a Él nada lo asusta, nada lo toma por sorpresa. Todo está bajo su plan perfecto. Desde antes de la fundación del mundo ha decretado que ha de suceder, y lo que Él ha decretado sucederá. Nada lo altera. Inamovible. Esa paz, esa confianza, esa certeza, Dios, Jesús se las está dando a sus discípulos. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ahora estará con ellos. No tengan miedo. Oísteis que yo os dije: me voy y vendré a vosotros. Y acá el Señor otra vez hace como un resumen de todo realmente lo que les ha estado diciendo en todo este capítulo. Me voy y vendré a vosotros. Me voy, pero vendré a vosotros. No será por mucho tiempo. Vendré al final de la historia. Vendré luego de estos 3 días que van a pasar. Enviaré al Espíritu Santo y estaré con ustedes todos los días de su vida. No hay realmente nada que temer. Y les dice: si me amarais, os regocijaríais, porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y como dije antes, los discípulos no estaban amando perfectamente a Dios, a Jesús. En lugar de estar consolando a Jesús que iba a padecer, estaban preocupados por ellos, por lo que les iba a pasar. En lugar de estar animándolo: Señor, sabemos que esto es un trago amargo. Más adelante vemos que Jesús sudó sangre. Ellos estaban pensando en ellos. Y no porque confiaran quién era Cristo, no. Porque eran egoístas. Porque no era tristeza porque le amaban. Era tristeza por lo que perderían o por lo que pensaban que iban a perder si Cristo se iba. Pero Jesús les dice: esto no es razón para estar triste. Regocíjense, estén felices, porque yo voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y alguno dirá: pero antes no dijo que Él y el Padre eran uno solo. Sí. Pero Cristo en este momento había velado su gloria con su humanidad, e iría al Padre a retomar aquella gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. Si ellos le amaban, iban a estar deseando esto para Él, porque era lo mejor. No solo para ellos, porque por su muerte hemos sido nosotros curados, sino porque ahora Cristo retomaría su posición de gloria y reinaría
por la eternidad. Y les ha dicho todo esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Y termina: no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Cuando leemos esto rápido, inmediatamente la imagen que se viene de nuestra mente es Satanás persiguiéndolos y ellos huyendo. Pero realmente la imagen que está pasando aquí es Satanás viniendo y Cristo topándolo. Cristo no está huyendo, está acercándose, va a enfrentarle. El príncipe de este mundo, Satanás, no tiene nada con él. No hay pecado en Cristo. No hay nada con lo que pueda acusarle. Lo que va a pasar no va a pasar porque Satanás lo tenga entre sus garras. No. Lo que va a pasar porque a eso vino Cristo. Porque eso debía de pasar. Porque este era el plan: redimir a los suyos. Y Cristo va en obediencia y en amor al Padre, para que el mundo sepa que Él ama al Padre. Y como el Padre me mandó, así hago. Esta porción extensa, que realmente podríamos sacar de aquí como 47 sermones, cada uno de 50 minutos, al igual que este. Y realmente nos saltamos muchos detalles para abarcarlo todo. Pero verlo así de seguido nos ayuda a ver la realidad de que en la mayor aflicción, de que cuando ya no podamos más, Cristo está con nosotros. Estas promesas no eran solo para los discípulos, se extienden a todos los creyentes en todas las generaciones hasta que Él regrese. Hermanos, si usted hoy está afligido, que esto pasa capítulos más adelante, pero confíen en Cristo porque Él ha vencido al mundo. Confíen en Cristo porque Él no es solo un hombre. Él es Dios. Y está preparando un lugar para nosotros. Y nos ha dado al Espíritu Santo que nos guía todos los días de nuestra vida, hasta el día en que Él nos lleve a su gloria. No se turben, porque Cristo les ha dado su paz. La paz de un Dios soberano que tiene todo bajo control. Oremos. Señor, te damos gracias por tu sacrificio. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado al Espíritu Santo. Porque el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, Señor. Gracias porque algún día nos quitarás este cuerpo pecaminoso y seremos glorificados. Y el pecado ya no tendrá efecto sobre nosotros y te veremos cara a cara.
Gracias, Señor, por continuar con tu plan hasta el final y salvarnos. Gracias, Padre, porque nos consuelas en nuestras aflicciones, aun cuando estamos confundidos y no entendemos lo que pasa. Tú estás en control de todo. Te pido, Señor, que durante esta semana podamos recordar estas verdades. Y conforme continuamos estudiando, Juan, y nos acercamos a la cruz, podamos meditar, Señor, en la necesidad de este sacrificio, en la maravilla, en la maravillosa obra que tú hiciste en la cruz para redimir a tu pueblo. En nombre de Jesús, Señor, llévanos con bien a nuestros hogares. Amén.